El archivo de esta noche está sellado bajo el nombre de El crucifijo del padre Lucas. Es un caso complejo, una historia que exige paciencia para ser contada en su totalidad. Antes de abrir este dossier, quiero darles la bienvenida a este archivo. Estos relatos completos llevan muchas horas de investigación y narración para traerlos desde la oscuridad. Si ustedes valoran este trabajo, y si desean garantizar que continuemos desenterrando los casos más perturbadores, suscríbanse ahora y activen todas las notificaciones. Es la única forma de garantizar que la próxima vez que abramos un archivo, ustedes estén presentes. El caso del padre Lucas comienza, como tantas tragedias, con una promesa de esperanza. Era el otoño de 1988. El padre Lucas era un hombre de su tiempo, un sacerdote joven, formado en los seminarios posconciliares, con una visión del mundo más anclada en la teología de la liberación y en la psicología que en los viejos cuentos de milagros y demonios. Su fe era intelectual, una estructura lógica y compasiva, pero carecía del peso del miedo primordial, del respeto por lo incognoscible que sus antecesores poseían como una segunda piel. Su primera asignación fue una prueba, o tal vez un exilio discreto, la parroquia de San Miguel Arcángel, en una aldea tan pequeña que apenas figuraba en los mapas. Un puñado de casas de adobe aferradas a una tierra árida y silenciosa. La parroquia consistía en una capilla modesta y una casa parroquial adyacente, una construcción de piedra y madera que ya había visto más de un siglo pasar por sus gruesas y silenciosas paredes. La casa le fue entregada junto con sus únicos feligreses residentes, la familia Mendoza. Javier, el cuidador del terreno, era un hombre de pocas palabras y mucho trabajo, de manos curtidas por el sol implacable de la región. Su esposa, Elena, era el pilar devoto de la familia, una mujer cuya fe era tan simple y robusta como las vigas del techo. Y estaba Sofía, su hija de 8 años, una niña de ojos grandes y curiosos, cuya risa era el único sonido verdaderamente vibrante en kilómetros. Los primeros días de Lucas transcurrieron en una monotonía polvorienta, una rutina de adaptación. Se dedicó a limpiar y organizar la casa parroquial, un lugar impregnado con el olor de cera vieja, incienso rancio y el silencio acumulado de sus predecesores. Fue en el fondo de un armario de la sacristía, olvidado detrás de casullas roídas por las polillas y el tiempo, que encontró la caja. Era de madera oscura, sin cerradura, pero sellada por la humedad y los años de abandono, como si no quisiera ser abierta. Con un esfuerzo que hizo crujir la madera antigua en protesta, logró abrirla. Dentro, sobre un lecho de terciopelo carmesí desvaído, yacía un crucifijo. Era una pieza imponente de unos 50 centímetros de altura. La cruz era de ébano, una madera tan negra que parecía absorber la luz del ambiente, y la figura del Cristo, detallada con un realismo casi perturbador en su agonía, era de plata maciza que no se había oxidado con el tiempo. El objeto era pesado y extrañamente frío al tacto, un frío que parecía penetrar más allá de la piel, alcanzando los huesos. Lucas, a pesar de todo su pragmatismo y de su fe moderna, sintió un escalofrío involuntario recorrer su espina dorsal. Sin embargo, su mente lógica rápidamente se sobrepuso a la sensación, admirando la belleza y la calidad del arte. Le pareció un desperdicio que una pieza tan significativa estuviera oculta y decidió que su lugar era en la pared del vestíbulo principal de la casa, donde todos pudieran apreciarla. Javier le ayudó a colgarlo, martillando el clavo en la gruesa pared de yeso. El hombre, usualmente callado, observó el objeto con una extraña aprensión en sus ojos, una vacilación que no era común en él. «Es antiguo, padre», fue todo lo que dijo, pero su tono sugería algo más profundo y pesado que una simple observación sobre la edad del artefacto. Elena, por otro lado, hizo la señal de la cruz al verlo instalado, considerándolo una bendición, una señal de protección para su nuevo sacerdote y para el hogar que compartían. La primera noche, después de que el crucifijo fuera colgado, la inquietud comenzó. Fue algo sutil, casi imperceptible, como el primer síntoma de una enfermedad grave. Una corriente de aire gélido que parecía emanar directamente de la pared del vestíbulo
a pesar de que todas las ventanas y puertas estaban herméticamente cerradas contra el frío nocturno del desierto. Un crujido en el piso de madera del piso de arriba, cuando todos ya estaban en sus camas, supuestamente dormidos. Lucas lo atribuyó todo a la vejez de la casa, a su propia mente adaptándose al silencio opresivo del campo. Pero a la mañana siguiente, mientras tomaba su café, Elena comentó en voz baja que Sofía había tenido una pesadilla terrible. La niña se había despertado gritando en medio de la noche, hablando de un señor alto y torcido que la observaba desde el rincón más oscuro de su cuarto. Una fantasía infantil, un mal sueño, nada más. Lucas la tranquilizó con una sonrisa paternal. Sin embargo, esa sería solo la primera de muchas pesadillas, la primera ondulación en la superficie de aguas tranquilas que escondían un abismo. La inquietud inicial, como una fisura en un muro de contención, comenzó a ensancharse, dejando pasar un torrente de fenómenos cada vez más inexplicables y perturbadores. La atmósfera dentro de la casa parroquial se volvió enrarecida, densa y opresiva, como el aire antes de una tormenta violenta. El silencio ya no era pacífico, era un silencio expectante, cargado de una tensión que crispaba los nervios y hacía que cada sombra danzara con una intención malévola. El olor fue uno de los primeros asaltos sensoriales, un olor sutil pero persistente, de tierra húmeda y algo en descomposición que parecía emanar directamente de la pared donde el crucifijo estaba colgado. Javier, metódico y práctico, inspeccionó las paredes en busca de infiltraciones, de animales muertos en el entretecho, pero no encontró absolutamente nada. El hedor aparecía y desaparecía sin lógica, a veces tan intenso que provocaba náuseas, para luego disiparse como si nunca hubiera existido, dejando atrás solo el recuerdo fantasma de su podredumbre. Las manifestaciones auditivas se intensificaron de forma dramática. Ya no eran los simples crujidos de una casa vieja, eran susurros, fragmentos de palabras arrastradas que parecían viajar en las corrientes de aire frío que ahora eran una constante. Lucas, mientras intentaba leer en su estudio durante la noche, oía lo que sonaba como una oración en latín, pero las palabras estaban distorsionadas, invertidas, una blasfemia sibilante que helaba la sangre en sus venas y se burlaba de todo lo que él representaba. Elena era quien más sufría con los ataques sonoros. Frecuentemente, mientras estaba sola en la cocina, preparando la cena, oía el llanto distintivo de un bebé viniendo del vestíbulo. La primera vez corrió hacia allí, con el corazón apretado por la angustia materna, solo para encontrar la sala vacía y silenciosa, con el crucifijo de ébano presidiendo la pared como un juez mudo e implacable. La casa, su hogar y refugio, se estaba transformando en una trampa psicológica, explotando sus esperanzas y miedos más profundos. Sofía, a su vez, se deterioraba visiblemente. Su apego al crucifijo se convirtió en una obsesión enfermiza. Muchas veces la encontraban parada frente a él, inmóvil por largos periodos, con la mirada perdida en la agonía esculpida de la figura de plata. Su amigo imaginario se había vuelto más exigente, más posesivo. La niña comenzó a negarse a entrar en la capilla para las oraciones, alegando con una calma aterradora que al Señor de la Sombra no le gusta ese lugar. Su inocencia estaba siendo corroída por dentro. Las tensiones entre Javier y Elena comenzaron a surgir. Elena, sumergida en su fe, insistía en que debían rezar más, que era una prueba divina. Javier, un hombre de acciones y no de palabras, veía la fe de su esposa como una peligrosa pasividad. Él veía el miedo en los ojos de su hija y sentía una rabia impotente. Las discusiones se volvieron frecuentes, susurradas en las altas horas de la noche para que el padre no oyera, envenenando el único pilar de estabilidad que les quedaba. Las noches se convirtieron en un territorio de miedo. Nadie dormía profundamente. El sonido de pasos pesados en el pasillo vacío, el arrastrar de muebles en 1909, el piso de arriba, el clic suave del pomo de la puerta del cuarto de Sofía abriéndose sola. Eran ataques calculados contra la cordura, diseñados para agotarlos, para dejarlos débiles y vulnerables a la influencia que crecía cada día. Lucas intentaba racionalizar.
Se aferraba a la psicología, a la posibilidad de una histeria colectiva inducida por el aislamiento y la sugestión. Conversaba con la familia, intentando calmarlos. Sus palabras sonaban vacías, incluso para sí mismo. ¿Cómo explicar la caída drástica de temperatura localizada solo alrededor del crucifijo? ¿Cómo explicar el olor que todos sentían simultáneamente? Su lógica, la armadura de su fe moderna, estaba llena de grietas. Una noche, Javier fue despertado por un ruido sordo y continuo viniendo del piso de abajo. Bajó las escaleras en silencio, el corazón martillando contra sus costillas. La escena que encontró en el vestíbulo lo paralizó. Sofía estaba de pie al final del pasillo, de espaldas a él, de frente al crucifijo. Ella estaba hablando, pero la voz que salía de su pequeña garganta no era la suya. Era una voz gutural, áspera y adulta, que hablaba en una lengua que él no podía reconocer. Una cascada de sonidos duros y profanos. Alrededor de los pies de la niña, los pequeños objetos de una mesa cercana levitaban a pocos centímetros del suelo, girando lentamente en un ballet silencioso y antinatural. La sombra de Sofía en la pared, proyectada por la débil luz de la luna que entraba por la ventana, no era la de una niña. Era alargada, distorsionada, con miembros largos y finos como un insecto gigante. Era la forma exacta de la figura que ella dibujaba. Javier gritó su nombre, un sonido desgarrado de puro terror. En el mismo instante, la niña se desplomó en el suelo como una marioneta cuyas cuerdas han sido cortadas. Los objetos cayeron con un estruendo, rompiendo el silencio profano. Cuando la tomó en sus brazos, ella estaba helada al tacto y completamente ajena, preguntando por qué su padre estaba gritando. Para Javier, el pragmático, el escéptico, esa fue la noche en que la duda murió y el verdadero miedo nació. A la mañana siguiente, con el rostro pálido y los ojos hundidos de quien no ha dormido, confrontó al padre Lucas. Su voz, normalmente calmada, estaba temblorosa de urgencia y rabia. No pidió, imploró, suplicó al padre que hiciera algo, que quitara esa cosa maldita de la pared. Ya no había espacio para explicaciones lógicas. El mal era real y estaba usando a su hija como un títere. Lucas, atormentado por sus propias dudas y por un miedo que no se atrevía a nombrar, finalmente cedió. Sabía que Javier tenía razón. La negación ya no era una opción. Fue al vestíbulo, determinado a bajar el crucifijo y encerrarlo. Pero al extender la mano y tocar el metal frío de la figura, una oleada de náusea violenta lo recorrió y sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente, como si tuvieran voluntad propia. Era como si una fuerza invisible, una barrera de pura malevolencia, le impedía mover el objeto. Lo intentó de nuevo reuniendo toda su fuerza de voluntad, y esta vez, con un chasquido seco, el clavo que sostenía el crucifijo fue arrancado de la pared de yeso. El pesado objeto cayó al suelo. Pero no hubo el estruendo esperado de metal y madera. Cayó con un sonido sordo, húmedo, casi orgánico, y donde el crucifijo había estado colgado, en la pared ahora desnuda, había una mancha oscura y fuliginosa. No era una sombra, era una marca física, como una quemadura o un moho negro virulento, que delineaba perfectamente la forma de la cruz. El aire se llenó instantáneamente de un hedor insoportable de azufre y carne podrida, y todos en la sala retrocedieron, sofocados por la emanación profana. Decidieron guardar el crucifijo en su caja original y llevarlo al sótano, el lugar más distante y olvidado de la casa. Cerraron la puerta con llave, esperando que la distancia disminuyera la influencia de la entidad. Pero eso no detuvo los fenómenos. Al contrario, los empeoró de una manera que no podrían haber imaginado. La entidad, privada de su foco físico, de su ancla, parecía haberse soltado, esparciendo su presencia por toda la casa como una enfermedad. Las puertas no solo crujían, ahora golpeaban con una violencia explosiva, capaces de hacer temblar las paredes. Las bombillas eléctricas no parpadeaban, explotaban en una lluvia de cristal. En las paredes de los pasillos comenzaron a aparecer arañazos profundos, 3 a la vez, como si un animal grande e invisible estuviera atrapado allí dentro, intentando desesperadamente salir. La casa entera
se había convertido en el cuerpo del enemigo. La actividad se concentró aún más en Sofía, de forma más íntima y perversa. Una tarde, Elena entró en el cuarto de la hija y la encontró sentada en la cama, con una sonrisa vacía y serena en el rostro. El terror la golpeó cuando miró alrededor. Todas las cruces y estampas religiosas que decoraban el cuarto estaban puestas boca abajo. La pequeña Biblia infantil que Sofía guardaba en su mesita de noche estaba en el suelo, abierta, con docenas de páginas meticulosamente arrancadas y esparcidas como confeti. Fue en ese momento que el padre Lucas comprendió la verdadera naturaleza de lo que enfrentaba. No era sugestión, no era histeria, no era un fantasma con asuntos pendientes. Era algo deliberado, inteligente y profundamente maligno, una fuerza que se oponía activamente a todo lo que era sagrado. Su fe intelectual, basada en compasión y teología, era un arma inútil contra un odio tan primordial. Necesitaba respuestas, necesitaba entender el origen de aquel crucifijo. Su única esperanza estaba en los archivos parroquiales, guardados en un cuarto húmedo detrás de la sacristía. Eran registros viejos, amarillentos y frágiles, que se deshacían al tacto. Pasó noches enteras leyendo a la luz de una única bombilla, mientras los sonidos de la casa sitiada resonaban a su alrededor como la banda sonora de su propia condena. Buscaba cualquier mención a eventos extraños, a sacerdotes que sirvieron allí antes que él y que pudieran haber dejado alguna pista. La mayoría de los registros eran mundanos: bautizos, bodas, listas de donaciones, informes de mantenimiento. Una crónica de vidas simples y fe cotidiana. Pero entonces, en el fondo de un arca de madera, encontró un fajo de documentos atado con una cinta de cuero desvaída. Pertenecía a un periodo específico, entre 1920 y 1928. El sacerdote responsable era un hombre llamado Padre Ignacio, y dentro, oculto entre los registros de cuentas, había un pequeño diario personal de tapa negra. La caligrafía en el diario, al principio firme y elegante, se volvía cada vez más temblorosa y caótica a medida que las páginas avanzaban. Lo que Lucas leyó en aquellas páginas, bajo la luz vacilante de la bombilla, lo dejó sin aliento. No era solo una pista, era un mapa detallado de la pesadilla que estaban viviendo. La historia se estaba repitiendo y él estaba siguiendo los pasos de un hombre que, décadas antes, había enfrentado al mismo enemigo y había perdido. El diario del padre Ignacio fue la llave que abrió la puerta al corazón de la oscuridad. Describía el descubrimiento del mismo crucifijo, la admiración inicial, la decisión de colgarlo en el vestíbulo, y después la misma escalada de horror, el frío, los susurros, el olor a corrupción. Pero el padre Ignacio, un hombre de una fe más antigua y temerosa, reconoció la naturaleza del mal mucho antes que Lucas. Sabía que no era un fantasma, sino un demonio. Ignacio había comenzado a investigar la historia del artefacto. Sus anotaciones revelaron un origen aterrador. El crucifijo no había sido creado por un artesano devoto, sino por un sacerdote apóstata del siglo XVIII, un hombre llamado Julián de Osorio, excomulgado por practicar magia negra y rituales prohibidos. Osorio no había creado un símbolo de fe, sino una trampa, una jaula espiritual forjada en ébano y plata. La última entrada del diario estaba escrita con una mano casi ilegible, manchada con lo que parecía ser vino de consagración, o sangre. En ella, el padre Ignacio describía su fracaso en destruir el objeto. Explicaba que la entidad aprisionada se alimentaba de la fe, usándola como combustible para manifestarse. Él no podía destruirlo. Lo único que podía hacer era esconderlo, rezando para que nunca más fuera encontrado. «Que Dios perdone mi cobardía», escribió Ignacio en sus últimas líneas. «Que Dios proteja a quien venga después de mí. Siento que me observa desde cada sombra. Ya no estoy solo en mi propia mente». Poco después de aquella entrada, los registros mostraban que el padre Ignacio había sido transferido. Pero Lucas, sentado en la oscuridad de su estudio, con el diario temblando en sus manos, sabía la verdad. El sacerdote no había sido transferido, había sido consumido, y ahora la misma entidad, liberada de su prisión de madera y terciopelo,
estaba libre en la casa y tenía un nuevo objetivo, no un sacerdote viejo y asustado, sino una niña inocente cuya alma era un banquete y un sacerdote joven cuya fe moderna estaba a punto de ser probada por el fuego del infierno. La guerra, percibió con un escalofrío, apenas estaba comenzando. Con el diario del padre Ignacio en sus manos, el padre Lucas ya no luchaba contra sombras, sino contra un enemigo con una historia y un propósito. El conocimiento, sin embargo, no trajo alivio, sino un terror más profundo y definido. Sabía que la entidad no pararía hasta corromper y destruir todo lo que era sagrado a su alrededor, usando a la pequeña Sofía como su epicentro y su arma. Lucas contactó a la diócesis. Su llamada fue recibida con escepticismo burocrático. Le hablaron de estrés, de la sugestión del aislamiento. Prometieron enviar a alguien en las próximas semanas para evaluar la situación. Semanas. Lucas sabía que no tenían semanas. Podían no tener siquiera días. Estaba solo. Él, un sacerdote sin experiencia, contra un mal que había quebrado a un hombre de fe mucho más sólida. La casa se convirtió en un campo de batalla. La entidad, consciente de que su naturaleza había sido revelada, abandonó toda sutileza. El asedio fue total y brutal. El frío ya no se limitaba al vestíbulo, impregnaba cada cuarto, un frío antinatural que calaba hasta los huesos y hacía que el aliento se condensara en el aire, incluso a pleno día. Las manifestaciones se volvieron físicas y violentas. Los muebles se deslizaban por el suelo, los platos volaban de los armarios y se estrellaban contra las paredes. Una noche, el pesado púlpito de la capilla fue arrastrado hasta la puerta de la casa, bloqueándola por dentro, aprisionándolos. El ataque psicológico contra Lucas fue implacable. La entidad usaba sus propios miedos contra él. Oía la voz de su padre, fallecido años antes, acusándolo de ser un fracaso. Veía apariciones de sus profesores del seminario, burlándose de su fe débil. La entidad no quería solo asustarlo, quería desmantelar su espíritu pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que duda y desesperación. Pero el epicentro del horror seguía siendo Sofía. La niña apenas comía o dormía. Pasaba la mayor parte del tiempo en un estado de trance, sentada en un rincón, mirando un punto fijo en la pared. Y cuando la entidad la usaba, la transformación era total y aterradora. Una tarde, mientras Elena intentaba hacerla comer, la niña la miró fijamente. Sus ojos, normalmente de un marrón cálido, se oscurecieron hasta volverse casi negros. Con aquella voz gutural que no le pertenecía, dijo: «Tu primera hija no habría muerto si hubieras rezado más, Elena. Dios te la quitó, y a esta también te la va a quitar». Elena se derrumbó, sollozando. Ella nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Javier, sobre el aborto espontáneo que había sufrido años antes de tener a Sofía. Lucas comprendió que necesitaba forzar el enfrentamiento. Esperar era ceder terreno. Basándose en las notas del padre Ignacio y en los viejos libros de rituales que había traído del seminario, comenzó a prepararse para un rito de exorcismo. No un exorcismo de una persona, sino de un lugar y la purificación de un objeto maldito. Javier, con el rostro endurecido por el miedo y la determinación, lo ayudó. Juntos, trajeron el crucifijo de vuelta del sótano. El objeto parecía diferente. La plata estaba manchada, casi negra, y el ébano parecía húmedo al tacto, como si sudara una resina oscura y maloliente. Lo colocaron en el centro del vestíbulo, sobre una sábana blanca. Pasaron el resto del día preparando la casa. Sellaron las ventanas con sal. Pusieron velas benditas en cada cuarto. Lucas pasó horas en la capilla, rezando, confesándose, intentando fortalecer su espíritu para la batalla que se aproximaba. Se sentía como un soldado novato, preparándose para enfrentar a un ejército veterano. La noche cayó como una mortaja sobre la casa. Elena se encerró en el cuarto del fondo con Sofía, rezando el rosario sin cesar. Javier se quedó con Lucas, armado con un crucifijo de madera simple y una fe recién forjada en el fuego del terror. El ritual comenzó a medianoche. Lucas, vestido con su estola y sobrepelliz, comenzó a leer las oraciones del rito romano en latín.
Su voz temblaba al principio, pero ganaba fuerza con cada palabra. Exorcizamus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas. La respuesta de la casa fue inmediata y cataclísmica. Un viento furioso se levantó dentro del vestíbulo, aunque afuera la noche estaba en calma. Las velas se apagaron de repente, sumiéndolos en una oscuridad casi total, rota solo por la linterna de Javier. La temperatura se desplomó hasta un punto de congelación. Desde el cuarto del fondo se oyó un grito desgarrador de Elena, seguido por el sonido de algo pesado golpeando la puerta. La entidad estaba usando a la niña para intentar romper el confinamiento. Lucas continuó rezando, su voz una letanía contra el caos. El crucifijo en el suelo comenzó a vibrar. Un zumbido grave y profundo llenó el cuarto, una frecuencia que hacía doler los dientes. La figura de plata comenzó a retorcerse, como si el metal se hubiera vuelto maleable. De sus ojos, manos y pies brotó un líquido negro y espeso que siseaba al tocar la sal esparcida en el suelo. La voz gutural llenó la casa, pareciendo venir de todas partes al mismo tiempo. No hablaba un idioma conocido, sino una cacofonía de sílabas blasfemas que parecían arañar la mente. Lucas sintió una presión aplastante en su pecho, como si todo el aire estuviera siendo succionado del cuarto. Vio visiones horribles, el rostro de Sofía descomponiéndose, la capilla en llamas, su propio cuerpo colgado de una cuerda en el campanario. Javier gritaba versículos de la Biblia, su voz rota por el pánico, pero no retrocedía. Sostenía la linterna apuntada hacia el crucifijo, como si la propia luz fuera un arma. El clímax llegó cuando Lucas roció el objeto con agua bendita. El contacto provocó una reacción similar a la del agua sobre el aceite hirviendo. Un vapor, negro y fétido, se elevó del crucifijo con un silbido ensordecedor. La figura de Cristo pareció abrir la boca en un grito silencioso y de agonía. En ese momento, la puerta del cuarto del fondo se abrió con un estruendo. Sofía estaba en el umbral. No caminaba, flotaba a varios centímetros del suelo. Sus ojos eran completamente negros y una sonrisa deshumana deformaba su rostro. «Tu Dios no puede oírte aquí, sacerdote», dijo con aquella voz de ultratumba. «Este es mi hogar, estas almas son mías». Lucas sintió su fe vacilar. El miedo era un hielo líquido en sus venas. Estaba a punto de quebrarse. Entonces, su mano rozó el simple rosario de madera que llevaba en el bolsillo, aquel que su madre le había dado en su ordenación. Aferrándose a él, a ese simple símbolo de amor y fe pura, encontró una última reserva de fuerza. Ignorando las visiones y la voz, se arrodilló ante el crucifijo maldito. Colocó su rosario sobre la figura de plata retorcida, un acto de fe personal contra una corrupción antigua. La reacción fue explosiva. Un destello de luz blanca emanó del punto donde los dos objetos se tocaron y la entidad dentro de la casa soltó un aullido de dolor y furia que hizo temblar los cristales de las ventanas. La figura flotante de Sofía fue lanzada hacia atrás, como si la golpeara una fuerza invisible, cayendo inconsciente al suelo. Por un instante, el silencio reinó, un silencio profundo y absoluto, más pesado que cualquier sonido que lo precedió. Pero Lucas sabía, con una certeza helada, que aquello no era el final. Era solo el comienzo de la verdadera batalla. Había herido a la bestia, pero ella todavía estaba viva, y ahora estaba furiosa. El destello de luz blanca y el aullido de furia de la entidad no fueron un grito de muerte, sino un rugido de guerra. El silencio que siguió duró solo un instante, una pausa para respirar antes de la verdadera inmersión en el abismo. Lucas había herido a la bestia, pero una bestia herida es más peligrosa. Ahora, sabía que él era una amenaza real y abandonó cualquier pretensión de sutileza. La casa entera se estremeció, no como si algo la estuviera sacudiendo por fuera, sino como si sus propios cimientos se estuvieran retorciendo de dolor y rabia. La marca negra en la pared del vestíbulo, la silueta fantasma del crucifijo, comenzó a brillar con una luz roja y enfermiza, como las brasas de un incendio infernal. El crucifijo en el suelo, ahora con el rosario de Lucas sobre él, comenzó a pulsar con una oscuridad
visible. El líquido negro que se había derramado de él fue reabsorbido por la figura de plata, que se contrajo como un cuerpo en agonía, su superficie metálica oscureciéndose hasta parecer hierro forjado y quemado. La entidad cambió su táctica. Ya no buscaba solo asustar, buscaba incapacitar. Una fuerza invisible y aplastante golpeó a Javier en el pecho, lanzándolo contra la pared opuesta. La linterna voló de su mano, rodando por el suelo, su luz errática y danzante convirtiéndose en la única iluminación en aquel caos. La entidad intentaba sumirlos en la oscuridad física para que la oscuridad espiritual pudiera reinar sin oposición. Sofía, que había caído inconsciente, se levantó de nuevo, pero esta vez sus movimientos eran quebrados, antinaturales, como los de una marioneta con las cuerdas enredadas. Su cabeza se inclinó hacia atrás en un ángulo imposible, y cuando su boca se abrió, lo que salió no fue una única voz, sino un coro de voces discordantes, una legión de susurros, superpuestos que hablaban de desesperación y condena, cada sílaba diseñada para corroer la fe de Elena, que continuaba rezando en un rincón, con los ojos cerrados. El ataque directo a Lucas se volvió personal y cruel. La entidad usó la voz de Sofía, ahora clara e infantil, pero cargada de una malicia ancestral. ¿Crees que el rosario de tu madre puede salvarte, padre?, se burló la voz. Ella rezó por ti todas las noches, le pidió a Dios que te diera fuerza, y aún así estás aquí, débil, solo, en una casa que Dios abandonó. Su fe fue inútil, igual que la tuya. Cada palabra era una cuchilla afilada, apuntando directamente a las inseguridades más profundas de Lucas. Su juventud, su falta de experiencia, el miedo a no ser adecuado para el manto que vestía. Sintió una presión aplastante en sus hombros, una fuerza que intentaba forzarlo a arrodillarse, no en oración, sino en sumisión. Su aliento se volvió escaso, el aire espeso y pesado, como si estuviera respirando agua. Continuó, recitando las oraciones en latín, but su voz vacilaba. Las palabras sagradas parecían cenizas en su boca. A su alrededor, el pandemonio era total. El olor a azufre y ozono quemaba sus fosas nasales. El sonido de cristales, rompiéndose en los cuartos del piso de arriba, resonaba como aplausos burlones. La casa se estaba desmoronando a su alrededor y su alma amenazaba con hacer lo mismo. Fue entonces, en la cúspide de la desesperación, que una frase del diario del padre Ignacio brilló en su mente con la claridad de un relámpago. La entidad se alimenta de la fe que la rodea, la consume, la invierte y la convierte en miedo. Lucas comprendió su error fatal. Estaba luchando, confrontando, exorcizando. Estaba librando una batalla de voluntades y al hacerlo, estaba proporcionando a la entidad exactamente lo que necesitaba: energía espiritual para corromper. No podía ganar luchando en el territorio del enemigo. Necesitaba cambiar las reglas del juego, no con más poder, sino con una fe diferente. No una fe que ataca, sino una que se sacrifica. No una fe que expulsa, sino una que redime. Miró el crucifijo pulsante y ennegrecido en el suelo y supo lo que tenía que hacer. Un acto que rayaba en la locura y la herejía. Con una calma que le sorprendió incluso a sí mismo, se puso de pie. «Javier», gritó por encima del ruido, «mantén la luz sobre mí, no importa lo que pase». Javier, jadeante y herido, logró apoyarse en la pared y tomar la linterna, enfocando el haz tembloroso en el sacerdote. Lucas dio un paso hacia el epicentro de la profanación. La reacción de la entidad fue de furia y tal vez de confusión. La casa tembló con más violencia. El coro de voces que salía de Sofía se transformó en un único grito agudo y ensordecedor. «Aléjate, sacerdote inmundo. Este símbolo es mío ahora. Me pertenece». La amenaza era clara. Tocar el objeto era rendirse, era ser consumido. Pero Lucas no retrocedió. Se arrodilló lentamente frente al crucifijo. Ignoró el frío que quemaba, el hedor que sofocaba, la voz que maldecía. Con las manos temblorosas pero firmes, extendió los brazos y cogió el objeto terrible. Era como sostener un trozo de hielo y un trozo de brasa al mismo tiempo. La malevolencia que emanaba de él era una fuerza física,
Una oleada de náusea y desesperación que amenazaba con ahogarlo. Sostuvo el crucifijo no como un arma contra el mal, sino como un médico sostendría un cuerpo enfermo, como un padre sostendría a un hijo perdido. Lo alzó frente a sí, mirando la figura de plata retorcida y ennegrecida, y entonces dejó de recitar el rito de exorcismo. Su voz, ahora clara y resonante en el caos, comenzó a recitar una oración diferente. Ya no se estaba dirigiendo al demonio, le estaba hablando a la imagen profanada de Cristo. «Mi Señor», comenzó, con lágrimas corriendo por su rostro, «perdónanos por permitir que tu santa imagen fuera tan profanada. Perdóname por haber visto solo al demonio y no a tu pasión profanada. Acepta este sufrimiento como aceptaste el de la cruz. Redime este objeto, no por mi fuerza, sino por tu misericordia». Era un acto de fe pura, un acto de amor y compasión dirigido al epicentro del odio. Para la entidad, un espíritu de duda y desolación, aquello era incomprensible. Era un veneno. Se alimentaba del miedo, del odio, de la lucha. No podía procesar la piedad, no podía corromper el sacrificio puro. El crucifijo en sus manos comenzó a calentarse, rápidamente, pasando de frío glacial a un calor insoportable. La reacción final fue cataclísmica, un grito agudo y deshumano que no vino de la niña, sino del propio crucifijo, resonó por la casa. La figura de plata comenzó a brillar, no con una luz roja, sino con una luz blanca y pura, tan intensa que obligó a todos a desviar la mirada. El metal parecía estar siendo purificado en una fragua invisible. Un pulso de energía pura explotó desde el objeto. Todas las luces que aún funcionaban en la casa explotaron en una lluvia de cristal. La marca en la pared se apagó como una vela soplada. El viento dentro de la casa cesó instantáneamente, y el crucifijo, de repente, se quedó frío. Todo el poder, toda la presencia, toda la maldad había desaparecido, succionada hacia adentro o expelida a la nada. Sofía se desplomó en el suelo, no como una marioneta, sino suavemente, como una niña que se duerme. El silencio que cayó sobre la casa no era expectante ni amenazador. Era un silencio vacío, el silencio del agotamiento, el silencio del fin de una guerra. Lucas cayó hacia atrás, soltando el crucifijo, que golpeó el suelo de madera con el sonido simple de metal y madera. Sus manos estaban rojas y gravemente quemadas, las palmas en carne viva donde había sostenido el objeto, pero apenas sentía el dolor. Estaba inmerso en un vacío profundo, el vacío dejado por la retirada de una presencia que había llenado cada grieta de aquella casa y de su alma. Miró el crucifijo. La plata estaba limpia, pulida, brillando suavemente bajo la luz de la linterna de Minon sin caer. Javier parecía nuevo, en paz. La batalla había sido ganada, pero mientras Javier y Elena corrían hacia su hija, Lucas miraba el objeto sagrado, ahora silencioso, y una pregunta helada se formó en su mente agotada. ¿La entidad había sido destruida o solo forzada a regresar a su prisión, más paciente, más odiosa, esperando el próximo toque incauto? El silencio que siguió al enfrentamiento no fue de paz, sino de vacío, un silencio hueco, como si el propio aire hubiera sido vaciado de toda vida y energía. En los registros diocesanos que siguieron, los eventos de aquella noche se describen en fragmentos confusos, extraídos de testimonios dados bajo el peso del shock y del trauma. Javier y Elena Mendoza, al ver a su hija respirando calmadamente, libre de aquella presencia deshumana, no esperaron al amanecer. Recogieron a Sofía, que dormía un sueño profundo y febril, y abandonaron la casa parroquial antes de que los primeros rayos de sol tocaran la tierra árida. Los archivos indican que la familia Mendoza se mudó a una ciudad lejana, buscando el anonimato y la seguridad del ruido urbano. Nunca más volvieron a la aldea. El testimonio de Javier, el único que daría, es breve y categórico. Habla de un mal que no puede ser nombrado, un mal que anida en las cosas santas para burlarse de Dios. Elena nunca más habló sobre el asunto, dedicando el resto de su vida a proteger a su hija de cualquier sombra del pasado, una vigilancia silenciosa y perpetua. En cuanto al padre Lucas, la delegación de la diócesis lo encontró 2 días después.
sentado solo en la capilla vacía. Estaba en estado de shock catatónico, sus manos envueltas en vendajes improvisados, gravemente quemadas. El informe oficial, archivado bajo el código 7B 1988, menciona agotamiento nervioso agudo debido al aislamiento y estrés. Fue discretamente transferido a un monasterio recluso para recuperación espiritual. Nunca más lideró una parroquia. Las cicatrices en sus manos fueron un recordatorio físico, pero las cicatrices en su alma lo silenciaron para siempre. La parroquia de San Miguel Arcángel fue oficialmente cerrada pocas semanas después del incidente. La razón declarada fue la inestabilidad estructural del edificio y la falta de fieles en la región. La verdad, como tantas veces sucede en casos como este, fue sepultada bajo el peso de la burocracia y el miedo a un escándalo que sacudiría la fe de una comunidad ya frágil. La casa y la capilla fueron abandonadas, dejadas para ser reclamadas por el polvo y el silencio. Y el crucifijo, el epicentro de todo el horror. En los documentos oficiales, su existencia es completamente omitida. Simplemente desaparece de todos los registros. Fuentes no oficiales dentro de la curia sugieren que el objeto fue tomado por investigadores especiales enviados por la diócesis, hombres especializados en asuntos que la Iglesia prefiere no reconocer públicamente. Su paradero actual es desconocido, presumiblemente encerrado en algún archivo secreto, lejos del toque y de la fe de los hombres. La casa parroquial de San Miguel Arcángel aún sigue en pie, una carcasa de piedra y madera en medio de la nada. Los habitantes de las aldeas vecinas evitan el camino que pasa por ella, especialmente de noche. Se cuentan historias, por supuesto, leyendas sobre el padre que enloqueció, sobre los gritos que a veces se lleva el viento, pero la verdad es más silenciosa. La casa no está encantada en el sentido tradicional. No hay fantasmas. Solo hay un vacío, una ausencia opresiva, donde antes existía una malevolencia concentrada. Un testimonio fechado en 1999 de un topógrafo que trabajaba en la zona quizás ofrezca el epílogo más escalofriante. Relata haberse refugiado en el porche de la casa durante una tormenta súbita. No vio ni oyó nada anormal. Lo que lo perturbó fue la sensación. La describió no como una presencia, sino como una ausencia. Un vacío de sonido y calor, una quietud tan profunda que parecía antinatural, como si el propio lugar estuviera conteniendo la respiración, esperando. El caso del crucifijo del padre Lucas fue oficialmente cerrado, pero las preguntas que plantea permanecen abiertas, como heridas que nunca cicatrizan completamente. La fe del joven padre realmente purificó el objeto, expulsando a la entidad para siempre, o su acto de sacrificio solo forzó a la bestia de vuelta a su prisión de ébano y plata, donde ahora duerme, más paciente, más odiosa, aguardando que otra mano inocente, otra alma devota, decida que una pieza de arte tan bella no merece quedarse escondida en la oscuridad. La oscuridad tiene muchas formas y a veces se esconde detrás de los símbolos más sagrados. Los archivos están llenos de historias como esta, advertencias silenciosas para aquellos que se atreven a escuchar. Si el eco de estas paredes ha llegado hasta ustedes, si la historia del padre Lucas ha servido de advertencia, entonces nuestro trabajo aquí continúa teniendo un propósito. Para garantizar que estas voces no se pierdan en el silencio, suscríbanse y activen todas las notificaciones, pues el próximo archivo ya se está abriendo.